para ponernos en situación, ¿quién fue el primero? El tema del estoicismo, ¿quién fue el primero que inició, digamos, esta filosofía? Pues fue Zenón de Citio, que era un comerciante. Zenón de Citio. Citio era una isla de Chipre, bueno, entonces era Grecia, ¿no? Pero del Imperio griego, pero era de una isla que él era un comerciante fenicio, ¿no? Hostia. Y es un tipo al que le iba todo muy bien. Esto son historias, no sabemos si eso se ocurre así realmente, ¿no? Pero este tipo Zenón, él lo monta todo en un carguero, apuesta gran parte de su fortuna, de sus lanas, de sus materias primas a ese viaje y el barco se hunde. Hostia. Entonces ese tipo llega a las costas atenienses sin absolutamente nada. Todo lo que ha hecho, o sea, antes no había aseguradoras, ¿no? Nadie le iba a devolver eso, ¿no? Él lo pierde todo y llega a una librería. Su padre ya le había enseñado libros de filosofía, pero llega a una librería y en un librero le da las Memorabilia de Genofonte y ahí descubre la figura de Sócrates. ¿Qué libro le da? Memorabilia. 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 Vale. De Genofonte, que es como... Son estos nombres así como latinos, ¿no? Sí, griegos, rarísimos. Pero bueno, era ese libro y ahí hablaba de Sócrates, ¿no? Genofonte había sido alumno de Sócrates y Zenón de Citio le fascina, ¿no? Este tipo le dice al librero, ¿dónde puedo encontrar hoy un Sócrates? Y le dice el librero, pues sigue a ese hombre que va por ahí detrás. Y ese hombre que iba por ahí detrás era Crates de Tebas, que era un filósofo cínico, y él le empieza a enseñar filosofía, ¿no? Pero al final a Zenón no le convencía 100% la filosofía de los cínicos, entonces coge de los megáricos, coge de otros filósofos y acaba fundando la suya propia, que era el estoicismo. Entonces al principio ellos se llamaban zenonianos, los seguidores de Zenón, los de su comunidad, ¿no? Pero luego cambiaban a estoicismo porque él enseñaba en un sitio que se llamaba Estoa, que era como el típico pórtico de columnas de Atenas. Él enseñaba ahí las clases, ¿no? Entonces es el que lo funda. Funda en Grecia el 301, 302 a.C., o sea, estamos hablando de 2300 años. Y son principios que siguen hoy vigentes. Entonces, sobre esto te quería preguntar, ya que mencionas lo del libro. Hoy en día hay un montón de libros y seguro que si te vas a una librería y buscas filosofía estoica vas a encontrar cosas y todo eso. ¿Cómo me aseguro de encontrar un libro lo menos manipulado posible y lo más puro, digamos, como el que tú has comentado, por ejemplo, que encontró ese tipo? ¿O qué libro nos podrías recomendar que conserve esa autenticidad? Pues hombre, para eso lo de los propios estoicos. Al final, pues o el manual de Epicteto, las cartas a Lucilio de Séneca o las meditaciones de Marco Aurelio, porque son las fuentes que tenemos, ¿no? Y al final piensa que 2300 años, pues el tercero de la escuela, Crisipo, creo que escribió 700 libros y no ha llegado a ninguno. ¿700 libros? Decían que escribía 500 líneas al día. También mucha gente decía que copiaba a otros y qué tal, pero bueno, hay que escribirlos. Bueno, en esa época no se podían subir reels, pues el tío, Todo el día escribiendo, el tío ¿no? escribía. Y no ha llegado ninguno. Entonces al final han llegado, sobre todo los romanos, por el Imperio Romano, ¿no? Vale. Pero sí, a los puros esos. Lo que pasa es que luego hay lugar a interpretaciones también, claro. Al final la filosofía es eso. Claro. Y por ahí es donde estamos los autores más modernos, que, oye, estudiamos eso, lo interpretamos, intentamos aportar nuestro granito de arena, nuestras experiencias, nuestras interpretaciones, nuestras traducciones, adaptadas un poco al mundo moderno, ¿no? Porque es verdad que hay que entender la época. Pues los estoicos eran no tampoco machistas, pero sí que en la sociedad romana pues se consideraba al hombre muy por encima de la mujer, ¿no? La mujer era poco menos que la que administraba un poco el hogar y ya está. Entonces, no tenía lugar en los asuntos públicos, no tenía lugares como filósofas, no tenía lugar como nada. Entonces al final, claro, la gente dice, joder, es que los estoicos no machistas. Joder, es que estamos hablando de hace 2000 años. Hay gente machista hoy en 2024, imagínate. Claro. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo empezar por libros modernos, pero combinarlos con los antiguos, ¿no? Porque al final los antiguos utilizan una jerga un poco también rara, no te dicen exactamente, mira, esto es el memento mori, esto es el amor fati, esto es tal, esto es un ejercicio, ¿no? Tienes que ir interpretando y tú tienes que ir interiorizándolo en tu vida. Pero bueno, yo creo que en todos los textos, pues como en la Biblia o en el Bhagavad Gita o en cualquier sea, tienes que leer la fuente original, pero luego también interpretaciones que te faciliten un poco, porque a veces empiezas y dices, madre mía, esto es una locura, no entiendo nada. Sí, sobre todo cuando empiezas con, por ejemplo, Marco Aurelio. Claro, eso está escrito para él mismo, Claro, ¿no? Lo de las meditaciones de Marco Aurelio. Claro. Es un libro escrito para él mismo. He visto algunos fragmentos y se nota que es de otro mundo. Claro. Es como esas cosas que tú y yo escribimos por la mañana pensando en nuestra vida, que cualquier persona que coja esa misma hoja Dentro de 2000 años. dentro de 2000 años lo lea y diga, ¿de qué está hablando esta peña? 100%. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de
de un libro de Pepe, ¿no? Siempre en pie. Sí, Como el Pepe estoicismo- nos ha traído 2 libros a cada uno, tío. Sí. Muchas gracias. Gracias Es a vosotros. una- Siempre en pie y el manual para la serenidad. Los voy a leer los 2, tío. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias a vosotros. Aparte son títulos que representan muy bien lo que significa el estoicismo, siempre en pie, porque al final estar en pie o no en pie depende de uno mismo. Ujú. La felicidad, como dices aquí, imperturbable, depende simplemente de la percepción, ¿no? De esa felicidad. Y aquí hay otra cosa muy interesante, que es la serenidad, que como hombre, antes me preguntaba Pepe, ¿no? ¿Cuándo notaste el cambio a nivel, bueno, después de la muerte y demás? Y dije, sobre todo la paz interior, ¿no? Y Para la gente que si te dices esto, la gente a lo mejor flipa. Omar, Bueno, ya lo he explicado en algún podcast. Sí, que tuve... después de la muerte Sí, sí, y aquí sí, está, ¿sabes? No, yo después de morirme sí que Bueno, me di la cuenta de un experiencia- tema. La experiencia cercana a la muerte que tuve a los 30 y 34. ¿no? Exacto. Y la serenidad sí que es algo que también en el estoicismo me ha ayudado muchísimo a reconectar con ello. Y creo que es una representación muy bonita de lo que significa, ¿no? Aprovecho este episodio contigo, que va de filosofía especialmente. El otro día lo hablaba con mi membresía, con la gente de mi comunidad privada. Pero en redes sociales, mucha gente que me sigue en Trivaluri no lo debe saber seguro, porque yo lo que más publico siempre es tema de deporte, el entrenamiento antifrágil, que es lo que yo trabajo como coach, mi nutrición. Sí que meto siempre píldoras de mentalidad, la gente que me sigue más frecuentemente lo sabe, pero deben pensar que mi día a día es más de lo del deporte, ¿no? Y en realidad lo que el otro día se lo dije también a un chico que me estaba entrevistando, creo, pero lo que más, el grueso principal de mi día a día es justamente la filosofía, la mentalidad y la espiritualidad. Pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Y bueno, lo quería remarcar porque ya que estás tú aquí, que la gente, yo quería expresar mi sentimiento de que para mí es el mayor potencial de cambio para una persona a todos los niveles, incluso, y me tiro piedras a mi tejado, a nivel salud. Yo estoy convencido, yo no tengo estudios para demostrártelo, ni soy cuántico, ni un sabio, pero estoy convencido de que tu química interna puede cambiar con las emociones, con tu mentalidad y con tu frecuencia vibracional. Sí. Y todo esto, ¿cómo lo manejas? Con mentalidad y espiritualidad, punto. Sí, sí. Si tú comes orgánico, te tomas todos los suplementos, entrenas, o sea, todo clean a nivel estilo de vida, tus gafas rojas, lo que quieras, pero vives con ansiedad, atemorizado, claro, estás amargado, yo qué sé, tienes que pagar algo que no esperabas y, hostia, me cago en la hostia, ahora me gasto esto, hostia, qué caro está la carne, está subido de precio, hostia, la gasolina, joder, ahora hay cola, hostia, ahora mi padre me llama diciendo esto, es que madre mía, es que por su culpa yo ahora... Tú estás enfermo. O sea, el discurso interior. Claro, da igual que comas la carne orgánica de pasto, tienes la sangre oscura. Es mi convicción y lo quería aportar en un podcast donde estamos hablando de esto, que para mí es súper importante, tío. Eso lo decía Joe Dispenza, este tipo. Yo tampoco sé que le compro. Lo sigo, es bastante bueno, tiene buenas cosas. Claro, yo no conozco lo suficiente para ver qué le compro y qué no, pero él decía eso en un reel o en un sitio, decía algo así, justamente eso, que por muy bien que lo hagas todo, lo que determina la salud, sobre todo, es cómo te tomas las cosas en general. Claro. Entonces, al final es como pues lo que tú dices, puedes hacerlo todo perfectamente, dormir 8 horas, pero si mañana sales y hay un atasco y ya estás jodido todo el día porque estás dándole vueltas al atasco, ya no a nivel de salud, ya realmente quieres vivir así, siempre enfadado. Eso me lo decía un médico ortomolecular, me decía, no es, y sabía un montón de nutrición y de temas bioquímicos y tal, me decía, al final, Omar, no es lo que comes, es lo que sientes al comerlo. Qué bueno. Muy bueno eso, ¿eh? Y me dijo, si tú estás en paz con lo que estás haciendo porque crees que es lo correcto, tu cuerpo lo tomará de otra forma. Porque al final tu conciencia, y eso lo hacía mira, hablando de meditaciones, hubo una época que hacía meditaciones y hablaba con mi propio cuerpo como si mi conciencia fuera mi propio Dios, en fractalidad, ¿no? Nosotros hablamos a un Dios, pero mis células y mi microbiota y tal, su Dios es mi conciencia. Porque al final es lo que les mueve para que este ser siga viviendo. Si yo muero, ellos mueren o ellos desaparecen, ¿no? Totalmente. Entonces llega un punto donde tienes que entender que la vida, o sea, entras dentro de esa parte consciente de saber ¿Qué es lo que te viene bien y qué es lo que te viene mal? Sí, si tú le mandas el mensaje positivo a tu cuerpo conforme aquello que estás comiendo, ya comas vegano, vegetariano, lo que sea, como si te comes no sé. Lo que sea. Me dijo, tu cuerpo lo recibe de otra manera.